Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este estudio. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en el nombre de Jesús para seguir aprendiendo. Te bendecimos por ello. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto, ya que hemos estado una semana de vacaciones, solamente para recordar lo que hemos visto hasta ahora es 10 aspectos de la creación del hombre. ¿Recuerdan esto? 10 aspectos de la creación del hombre, ¿no? Hemos sido creados por la Trinidad. Hagamos al hombre, dice la palabra, no dice haré al hombre, sino hagamos la Trinidad, creados para enseñorearnos del mundo que nos rodea, y no para destruirlo, sino para enseñorearnos del mundo, nuestra misión. Hemos sido creados, no evolucionados, sino hemos sido creados. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, la tricotomía, la imagen de Dios en nuestro corazón. Hemos sido creados varón y hembra, y no las 122 identidades de género que nos quieren hacer creer la ideología de las Naciones Unidas. Hemos sido creados para ser bendecidos, creados para fructificarnos, para multiplicarnos, para llenar la tierra, para sojuzgarla, ¿no? Hemos sido creados del polvo de la tierra, y aquí vimos cómo los compuestos químicos del cuerpo humano son los mismos compuestos del polvo de la tierra. Los astrónomos nos dicen que el ser humano viene del polvo de las estrellas, ¿no? Hemos sido creados con libre albedrío para escoger la vida. De esto vamos a repasar hoy día un poco más. Creados con libre albedrío para escoger la vida, y creados para vivir no solo en amor conyugal, sino en familia. Creados para vivir en familia. Y ahí, cuando hablamos del último punto, creados para vivir en familia, vimos los 7 objetivos de la familia. Y por eso es que estamos viviendo en estos días un ataque frontal de la cultura progresista que va en contra de la familia. Los 7 objetivos: la procreación, la protección y seguridad de cada uno de los miembros de la familia, la provisión. Para cada uno de los miembros de la familia tiene que haber una provisión, la fuerza de la unidad, la fuerza que te provee la unidad familiar es una fuerza emocional que te forja para siempre. La ayuda mutua, cuando la familia es unida, la ayuda mutua es otro de los objetivos de la familia. La compañía, porque a veces no solamente basta ser como familia, sino acompañarnos, y cuando los hijos se van de la casa, la esposa, el cónyuge,
se convierten en la compañía que llena nuestra vida. Y por último, educar a nuestros hijos para la vida. El colegio enseña matemáticas, física, química, pero para la vida nos toca a nosotros enseñarles a nuestros hijos, educarlos para enfrentar la vida. Y la Biblia dice que debemos instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Muy bien, el tema de hoy, continuando, vamos a poner pantalla acá, orador. Ahí está Miguel Muñoz, ahí está. Muy bien, el tema de hoy es un tema súper interesante. La caída del hombre. Hemos visto los aspectos de la creación del hombre, todo lo que rodeó la creación del hombre. Pero el paso inmediato, después de la creación del hombre, es la caída del hombre. Y muy interesante porque cuando hemos tratado el tema del libre albedrío, les dije lo siguiente: fuimos creados con libre albedrío. Lo único que debíamos hacer con ese libre albedrío era escoger lo que significaba vida para nosotros. Es decir, lo único que teníamos que hacer con ese libre albedrío era escoger lo que significa vida para nosotros. ¿Y cómo íbamos a saber qué significaba la vida? ¿Qué es lo que trae vida para nosotros? Simplemente escuchando la voz del Creador. Es obvio, pues, ¿no? El Creador nos hace y Él sabe qué es lo que implica vida para nosotros, y por eso hacer caso, oír a la voz de Dios, es traer vida a nuestra vida. El objetivo del diablo es que tú no le creas a Dios, sino que supongas que tus decisiones son las que traen vida. Y esto es lo interesante, porque esta ley nos acompaña desde entonces hasta el día de hoy. Repito, lo único que tenemos que hacer al usar nuestro libre albedrío es escoger todas las cosas, todo el camino que trae vida para nosotros, porque fuimos creados para ser bendecidos por Dios. Y entonces Dios ha dicho: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, dice el texto bíblico, escoge la vida. Entonces nosotros usamos nuestro libre albedrío para creerle a Dios. Cuando Dios te dice, esto trae vida, y tú le crees, entonces resulta que eres bendecido, resulta que tu vida recibe la protección, como decíamos, las fuerzas espirituales del universo se confabulan a tu favor. Esto no quiere decir que no vas a tener pruebas o no vas a tener dificultades, pero en tu caminar es como cuando tú ves a estos artistas que salen en la televisión caminando por la calle y que tienen sus guardaespaldas que los rodean y que impiden que el público los toque, ¿no? Los guardaespaldas que van rodeándolo, abriéndole camino. Pues esos son los ángeles de Dios que te van acompañando en la vida. Vas a tener que luchar, pero los ángeles de Dios tienen una consigna, tienen una misión: proteger a los hijos de Dios, porque Dios ha prometido vida a aquellos que escogen el camino de la bendición. Hay que escuchar simplemente la voz de Dios y decir, le creo a Dios. Lo que vamos a ver ahora es que el diablo desde el principio lo único que quiere es que creas que lo que Dios te ha dicho es mentira, que lo que Dios ha dicho es mentira y que tú tienes otra opción
Y que cuando tú tengas esa opción, vas a ser como Dios. O sea, vas a hacer lo máximo, vas a conseguir lo máximo para tu propia vida. Y lo único que consigues es la muerte. Porque la mentira del diablo no busca tu bien, busca tu mal, ¿no? Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 2 para estudiar el proceso de la caída del hombre. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Voy a pedir a mi señora esposa que por favor haga una lectura de este texto bíblico. Ok. Génesis 2. Desde el 15 hasta el 17. 2:15. Un ratito. Voy a cambiar, que use la versión en inglés, voy a cambiarla un ratito al español. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Entonces la orden de Dios fue clara, ¿no es cierto? Una cosa interesante es que este texto bíblico, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, Dios se lo da a Adán. Eva no estaba presente, ¿ya? Eva no estaba presente. Después de este pasaje, es que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto es importante, ¿no? Ahora, los hombres tenían, o sea, el hombre tenía acceso a todos los árboles del huerto, ¿ya? Incluyendo el árbol de la vida, ¿no es cierto? Solamente había un árbol que Dios le dice, no comas de él, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, no es del árbol de la ciencia, sino el árbol de la ciencia del bien y el árbol de la ciencia del mal, del conocimiento del bien, del conocimiento del mal, ese árbol. Dios le pudo haber dado cualquier otro árbol, o sea, cualquiera otro, ¿no es cierto? No importa. No es que este árbol era especial, sino cualquier otro árbol podría haber sido. Ahora, nadie sabe exactamente cuánto tiempo pasó desde que Dios creó a Adán, le entregó a Eva, de que el hombre disfrutó del dominio de la naturaleza con plena inocencia, en comunión con Dios, hasta que cae. La Biblia no nos dice eso. Es de suponer que como escobita nueva barre bien, el esfuerzo inicial de Adán y Eva habría sido obedecer el mandato de Dios y no tocar el árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal. Entonces, al principio es probable que ellos mismos hayan dicho, no, no lo vamos a tocar. Pero como ocurre con todos nosotros, la costumbre muchas veces va deteriorando el deseo inicial por obedecer a Dios. Y comenzamos confiadamente a bajar la guardia frente al enemigo. Cuando hemos pasado momentos difíciles, hemos buscado a Dios con todo el corazón. Y de repente, cuando las cosas comienzan a ir bien, comenzamos progresivamente a acostumbrarnos y poco a poco vamos dejando de lado las cosas de Dios, poco a poco nos confiamos y comenzamos a bajar la guardia frente al enemigo, ¿no? Vamos a leer ahora Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Voy a pedir a Shari que por favor lo lea. Génesis,
capítulo 3, versículos 1 al 5. Y ahora sí, tomen lapicero y papel, porque voy a ir mencionándoles una serie de aspectos de la caída del hombre que es necesario que ustedes reflexionen después del estudio. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Shari, por favor. Ya. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este pasaje, especialmente cuando tenemos un estudio bíblico, este es uno de esos pasajes que en un estudio bíblico con personas que son pensantes, que les guste conversar y discutir, este es un pasaje precioso para soltarlo y que la gente vea todas las aristas posibles, ¿no? Todas las cosas que están involucradas en estos 5 versículos es impresionante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién está? ¿Alguien está con el micrófono prendido? Dani. Es mi mamá, pastor, ya se lo van a pagar. Ah, ok, ya, listo. Perfecto. Entonces, la primera advertencia, apunten ahí. Primera advertencia que se desprende de este texto bíblico. Y yo sé que mientras yo vaya hablando, el cerebro de ustedes va a estar trabajando y van a encontrar nuevas cosas. Así que apúntenla para que las compartan al final del estudio. Pero la primera advertencia, la primera observación que vemos, obviamente las serpientes no hablan, ¿no es cierto? No he conocido serpientes que hablen. Bueno, sí he conocido algunas, ¿ah? He conocido, bueno, pero en general las que se arrastran por el suelo no hablan, ¿no? Es obvio que lo que tenemos acá es un disfraz. El diablo se puede disfrazar de lo que le da la gana. El diablo se puede disfrazar de ángel de luz o de serpiente, dependiendo de las circunstancias. Voy a pedirle a Chiqui que lea, por favor, 2 Corintios 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios 11, versículos 13 al 15. 11, 13 al 15. Por esto son los falsos apóstoles obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Perfecto. En este pasaje, primeramente nos habla de Satanás que se puede disfrazar como ángel de luz. Algunos de ustedes no habían nacido. En 1984 fue más o menos lo que ocurrió. Les voy a enseñar una foto para los que no habían nacido recuerden. De este grupo del 84, ¿nadie nació? Sí, Miquita no había nacido. Ale no había nacido, pues. Ah, bueno, la única, pero todos los demás son ya... Oh, Fanny creo que también. ¿Verdad? Bueno, aquí tienen ustedes a Miguel Exacto, Ángel exacto. Poblete.
Miguel Ángel Poblete, un muchacho chileno, nació en el 27 de mayo de 1966 y murió el 27 de septiembre del 2008. Y les voy a contar la historia. Miguel Ángel Poblete era un muchacho chileno que en el año 84, 85 aproximadamente, se hizo famoso por decir que era utilizado por la Virgen María para traer mensajes a la humanidad. Este muchacho que se ponía en trance y la supuesta Virgen hablaba a través de él, trayendo mensajes de sean buenos, pórtense bien, etcétera, pero añadía idolatría. No dejen de rezarme, yo soy vuestra madre y cosas así, ¿no? Lo increíble es que frente a cámara de televisión apareció volando en el aire una hostia católica, las que dan los curas en la misa, que voló en el aire delante de las cámaras de televisión y se posó en la lengua de este personaje. Y lo ven acá abajo, ven la foto de aquí abajo, ven la hostia en su boca. Esta hostia en su boca apareció delante de cámaras volando en el aire y se posó en su lengua. Y ocurrieron otras cosas sobrenaturales, por ejemplo, cuando el muchacho entraba en trance, lloraba gotas de sangre e inclusive hablaba en lenguas desconocidas. ¿Ok? ¿Y saben lo que ocurrió? Cuando una persona de este tipo ocurren este tipo de cosas, la gente cree inmediatamente, ¿no? Cree, ¡ay! A la hostia apareció y todo lo demás. En ese tiempo, Luz y yo todavía estábamos jóvenes, estábamos novios, creo que no nos habíamos casado todavía, porque nos casamos en el 86 y esto ocurrió ahí por el 84. Y entonces, unos sobrinos que Lucy tiene, la prima nos invitó a su casa y sus sobrinos estaban preparados para hacernos ver el video de este muchacho cuando la hostia aparecía en el aire, ¿no? Entonces nos sentamos a ver y para mí fue tan interesante porque escucho al hombre, al muchacho que está en trance, ¿no? Haciendo una voz de mujer y diciendo lo siguiente: me tengo que ir, dice la Virgen María, pero los dejo con mi hijo, ¿ya? No dice el nombre, solamente dijo, los dejo con mi hijo. Y entonces el muchacho cambió el tono de voz y empezó a hablar como hombre y dijo las siguientes palabras. Quiero que escuchen porque esto fue absolutamente cierto. Dijo las siguientes palabras: yo soy el ángel de luz. Yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El supuesto personaje que estaba tomando control del muchacho, posesión de su alma, se estaba identificando como ángel de luz. Inmediatamente, Luz y yo, conociendo la Biblia, sabíamos que esa identificación, el ángel de luz, es una identificación clara de Lucifer, Luzbel, el ángel de luz. Pero la mayoría de gente ignorante
de la escritura comenzaron a adorar a ese personaje, ¿no? Sin saber que estaban adorando al mismo diablo. Y lo interesante fue la mentira, porque el texto bíblico dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero este personaje, Dios no le permitió decir que él era la verdad. El diablo solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer. Y entonces el diablo se presenta y dice, yo soy el camino y la vida. Obvió la verdad porque obviamente estaba engañando a la gente. La influencia de este muchacho se fue desvaneciendo progresivamente debido a su carácter excéntrico. Comenzó a hacer cosas como preparar una torta gigantesca para celebrarle el cumpleaños a la Virgen María, y él se metía dentro de la torta y salía como el regalo, ¿no? Entonces ya la gente comenzó a dejarlo, y cuando su influencia se fue desvaneciendo, de repente salió en la televisión a declarar que se sentía mujer, y por último se operó su cambio de sexo y terminó siendo una mujer, un transexual operado, ¿no? Entonces, esto se los cuento para que vean ustedes la capacidad que el diablo tiene para disfrazarse de lo que le da la gana. Y en este caso, su manifestación fue utilizando a un muchacho que obviamente por medio de un tipo de posesión o algo así, para hacerle creer a la gente que estaba ahí la Virgen María y el Señor Jesús, cuando todo era un vil engaño. Lucia ha levantado la mano. Sí, solo quería acotar con lo que se leyó en Génesis 3, de que el diablo es padre de mentira. Se acercó a Eva diciéndole una mentira, Sí, vamos a diciéndole, ver eso más adelante. bueno, y la mujer, bueno, jugó al teléfono malogrado, ¿no? Correcto, vamos a ver eso ahorita. Ya, perdón. Muy bien. Ahora, el texto que acabamos de leer, que dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el diablo tiene la posibilidad de hacer milagros. Puede hacer milagros para engañar a la gente. ¿Cómo hacemos nosotros para no ser engañados? Necesitamos estudiar la sana doctrina, estudiar la palabra de Dios en una iglesia que nos enseñe sana doctrina para que nuestro corazón se empape de la sana doctrina, y cuando veamos este tipo de engaños y mentiras diabólicas podamos reconocerlas en forma inmediata. La práctica de estudiar la palabra de Dios nos capacita para darnos cuenta cuando el diablo está disfrazándose de algo. Los sirvientes del diablo, dice acá, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Los obreros fraudulentos se disfrazan como apóstoles de Cristo. El versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo, después de 40 años estudiando la palabra, me permito ver, escuchar algunos predicadores conocidos que están saturando las redes sociales. Son predicadores que por su capacidad económica contratan equipos que les desarrollan sus páginas, su influencia por medio de los medios como el Facebook, el YouTube, el Twitter, el Instagram y todo lo demás,
y los hacen conocidos. Y estos hombres que tienen esta capacidad predican, y yo cuando escucho de ellos me doy cuenta que muchos de ellos están predicando mentiras. Y es abiertamente mentira, ¿no? Pero muchísima gente lo sigue. A mí aquí en la iglesia, en nuestra iglesia acá en Suiza, a veces me mandan videos y me dicen, pastor, mire este video increíble. Y cuando lo escucho, es abiertamente mentira, es hereje, ¿no? O sea, las enseñanzas son falsas. Hay predicadores que son completamente engañadores y me he encontrado con cristianos que me mencionan el nombre, por ejemplo, Cash Luna, que es uno de los más extravagantes, mentirosos, ¿no? Tiene una capacidad este señor Cash Luna de distorsionar el evangelio, que es magistral, hay que reconocerlo, ¿eh? Tiene una capacidad increíble de distorsionar el evangelio. Y cuando lo escucho, y hay personas que me dicen, ay, pastor, es increíble, escuché la prédica de Cash Luna. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa a la gente? Es que no tenemos capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento bíblico. Si el diablo se puede disfrazar de ángel de luz, sus apóstoles, dice el texto bíblico, sus apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo, cuando en realidad, dice el texto, son falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, obreros fraudulentos. Alguna vez alguien me dijo, sí, pero tú también puedes ser un falso profeta, tú también puedes ser un falso maestro. Es verdad, yo también puedo serlo. Entonces, ¿cómo van a saber si yo estoy mintiendo o no? Por la escritura, por la palabra de Dios. Hay que meterse a la palabra de Dios. No le crea a nadie, confronte la enseñanza bíblica de los púlpitos, confróntelo con la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra herramienta, agarrarnos de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la primera advertencia en cuanto a la caída del hombre es que el diablo se puede disfrazar de ángel de luz, como en este caso se disfrazó de una serpiente inocente que estaba ahí colgada del árbol, ¿no es cierto? Y que no le hacía mal a nadie. Segunda advertencia del texto que hemos leído en Génesis capítulo 3. Dice, versículo 1 dice, pero la serpiente era, ¿qué? Astuta. La serpiente era astuta, mucho más que nosotros, ¿eh? Hay algunas personas que creen que ellos son más vivos que el diablo nunca los va a agarrar porque ellos son más vivos, ellos son más sapos, ¿no? Entonces, la Biblia dice que la serpiente es astuta y siempre está rondándote hasta que logra su objetivo. Yo estaba escuchando ahí que hay políticos que no se cansan. Acá en Suiza tenemos políticos que lanzan solicitudes que nosotros como pueblo suizo tenemos que votar por ellos, aprobar leyes o rechazar leyes. Y hace un tiempo atrás, por ejemplo, querían una propuesta para quitar la cruz de nuestra bandera porque eso ofendía a los musulmanes. Querían quitar de la Constitución suiza la primera frase que dice en el nombre del Dios Todopoderoso. Y esta gente atea, pro-musulmana, quieren cambiar la cultura suiza quitando la cruz de la bandera, quitando esta frase de la Constitución. Presentaron esa moción
no fue aprobada. Pero esta gente no se cansa, espera un tiempito y después vuelve a presentarlo. Es rechazada, no importa. Siguen esperando y la vuelven a presentar. Y así es como logran, por cansancio, creo, y por cambio de la mentalidad de la gente, que al final la gente dice, bueno, pues ya, ¿no? Lo mismo hace el diablo. El diablo está astuto a tu alrededor esperando. Cuando Jesús fue llevado al desierto, el diablo esperó 40 días antes de intervenir. Y interviene cuando Jesús tuvo hambre. Si no hubiese tenido hambre, probablemente el diablo ni siquiera hubiera hablado. El diablo es astuto. Él va a esperar el momento necesario para atacar. El domingo tuvimos una prédica muy buena del pastor Lucho Wong. Sí, Miguel. Solo para, disculpa la interrupción, para que no se corra la pregunta que quería hacerte. Astuto, en el hebreo, ¿tienes el significado ahí? No, en ese pasaje. Déjame ver un ratito, ¿eh? Ya, gracias. Un momentito, vamos a ver quién nos dice. Vamos a pasaje Génesis, vamos a 3, astuto. La habilidad del engaño. Habilidad en el engaño. Qué interesante, ¿no? Fuerte. Es el único texto bíblico, es el único pasaje donde se habla de la astucia como la habilidad para engañar. Gracias. ¿Ok? Gracias. Entonces, ¿quién estaba diciendo? Estaba mencionando Prédica de Lucho Wong. al pastor Lucho Wong, predicó interesante, una prédica muy buena, les recomiendo escucharla. ¿Por qué Esaú vendió su primogenitura? ¿Por qué vendió su primogenitura? Y la explicación de Lucho fue porque tenía hambre y estaba cansado. O sea, se había ido a cazar y entonces regresa y tenía hambre y estaba cansado. Y yo cuando escuché eso en la prédica de Lucho, me identifiqué al 100%, ¿ya? Porque yo cuando tengo un día muy activo y termino de hacer mis cosas, quiero irme a mi casa a descansar y a comer. Y mi carácter cambia, me pongo de mal humor. Si no he comido, me pongo de mal humor. Y entonces yo dije, Esaú, increíble, ¿no? O sea, estaba cansado y tenía hambre. Lo mismo, el diablo aparece con su plato de lentejas y entonces ataca en ese momento. Primera de Pedro 5:8. Fanny, por favor. Primera de Pedro 5:8. Sí, un momento. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo me imagino cuántas horas habrá pasado el diablo calculando el momento para atacar a María, ¿no? A Eva, perdón, ¿no? Atacar a Eva, ¿no? Entonces, en 2 Corintios 11:3, ese es un texto muy interesante, 2 Corintios 11:3. Miguel, por favor. 2 Corintios 11:3. Ya. 11:3. 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que nosotros, al igual que Eva, estamos en la misma posición. Temo, dice Pablo, que como la serpiente, con su astucia, con su capacidad de engaño, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea, que el objetivo del diablo es engañarnos para extraviarnos de esa sincera fidelidad que le prometimos a Cristo. Y el diablo está dando vueltas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para con astucia engañarnos y hacer que nuestros sentidos, nuestra conciencia, nuestro compromiso con el Señor se extravíe del camino de la fidelidad a Cristo? Hermanos, mantengan la guardia en alto. El diablo quiere tumbarse familias. El diablo quiere tumbarse tu vida. El diablo quiere aplastarte. No lo dejes. No dejes que el diablo extravíe tu corazón. Entonces, este es el segundo punto. Segunda advertencia. Nunca olvides que la serpiente es astuta. Primera advertencia. Satanás se puede disfrazar de ángel de luz o de serpiente. Segunda advertencia. Nunca olvides que la serpiente es astuta. Tercera advertencia. Tercera advertencia. A veces el diablo usa de un intermediario confiable. El objetivo del diablo en el paraíso no era Eva, era Adán. El objetivo era Adán, porque Adán había sido creado por Dios y Dios lo había puesto para pastorear, para guiar ese huerto maravilloso, para vivir en ese huerto maravilloso en comunión con Dios. ¿Y cómo hacemos para tumbarnos a Adán? Algunos dicen que Adán era más firme en su posición porque fue él el que recibió la orden. Cuando leemos Génesis capítulo 2, lo leyó mi esposa al principio. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara, etcétera, y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Esto es Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Y recién en el versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eva no escuchó la orden de Dios. La orden se la había dado Dios a Adán y Adán se la dio a Eva. O sea, Adán le contó a Eva lo que Dios le había dicho. Y es interesante porque quizás este fue el factor por medio del cual Satanás dice: por ahí puedo entrar. Por ahí puedo entrar. Entonces el diablo no se dirige a Adán, se dirige a Eva. Y a veces el diablo va a buscar un intermediario confiable, alguien que tú consideras un amigo, una persona cercana, alguien en el que tú confías y que él probablemente no se da cuenta que está siendo utilizado por el diablo para tu destrucción. Y cuando Jesús iba de camino a entregar su vida en la cruz por nosotros, Pedro le aconsejó que no lo hiciera. ¿Y Jesús qué le dijo? Apártate de mí,
Satanás. O sea, increíble. Pedro estaba al costado del Señor. Pedro estaba escuchando los mensajes de Jesús y en un instante, el diablo le habló al oído. ¿Cómo vas a dejar que Jesús vaya a Jerusalén para que lo crucifiquen? Estás loco, pero ¿qué te pasa? Y Pedro, sin darse cuenta, se convirtió en instrumento de Satanás al aconsejarle a Jesús que no fuera a Jerusalén a entregar su vida por todos nosotros. Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Esta es la tercera advertencia. A veces el diablo va a usar un intermediario confiable. El cuarto punto, cuarta advertencia, esta es la tercera. Cuarta advertencia. Nunca hables con el diablo. ¿Se han dado cuenta que hay iglesias que le dan mucho tiempo al diablo? El diablo se acercó. En Génesis, el capítulo 3, el versículo 1, dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no que comerás de todo árbol del huerto. Entonces el diablo inicia una conversación con la mujer. La mujer ni siquiera debió contestarle. La mujer debió irse, no debió permitir una conversación con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo te come el coco. El diablo te come el coco. Por más que te sientas fuerte, si tú permites que el diablo te hable al oído, aunque parezca una conversación inocente, poco a poco podrá cambiar tu razonamiento hasta que creas que lo bueno es malo y lo malo bueno. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú permites, cuando tú conversas, Perdón, ¿Génesis qué? 1 Corintios 15:33. Primera Corintios. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas, por ejemplo, con amigos que tienen por costumbre serle infieles a sus esposas en el trabajo, y te sientas a conversar con ellos y dejas que ellos te vayan comiendo el coco, van metiéndote en tu cabeza poquito a poco, despacito, como la gota de agua que va cayendo sobre la roca y que la va carcomiendo poquito a poco. Todos esos pensamientos los van sembrando en tu corazón, lo van sembrando en tu mente. Pensamiento, por eso hay que tener cuidado qué vemos en la televisión, qué escuchamos, con quién conversamos. Si tú te dejas influir por gente que son hijos del diablo, ellos van a hablarte de acuerdo a su padre y van a comenzar a meterte en la cabeza poquito a poco las ideas, ¿no? ¿Qué? ¿Y tú vas a la iglesia? ¿Qué? ¿Y ahí te obligan a ofrendar? ¿Qué? ¿Y tú estás metido ahí cuando deberías estar con tu familia, con tus hijos, con tu marido, en lugar de estar en la iglesia? Y poquito a poco te van comiendo el coco y te van alejando del Señor. Así que la cuarta advertencia,
Nunca converses con el diablo ni con ninguno que te esté sembrando en el corazón cosas que te alejen de Cristo. ¿Ok? Quinta advertencia. Quinta advertencia. Y todo esto que estamos viendo es la caída del hombre, porque se dan cuenta, todo está pasando en el hombre, ¿no? Primero que Satanás se disfrazó de serpiente, ¿ah? Satanás se disfrazó como un animal inocente. Segundo, la mujer se olvidó, Eva se olvidó que la serpiente era astuta. Tercero, el diablo decidió utilizar a una persona confiable, como era Eva, para tumbarse a Adán. ¿Se han imaginado qué hubiese pasado si Adán le decía no a Eva? ¿Qué hubiese pasado si Eva llegaba con la manzana o la fruta? Porque la Biblia no dice qué fruta era. Imagínense que era pues una guayaba o Era mango. ¿ah? Era mango. Mango era. Mango, ¿no? O lúcuma. O lúcuma. Eso, ahí está. Y entonces llega y la mujer hubiese comido y el hombre no. Si la mujer hubiese comido y el hombre no, el diablo hubiera ganado igual. Porque todo el plan de Dios, creced, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, se venía abajo. Se venía abajo. Y Dios no le iba a dar una segunda mujer. O sea, solamente cayendo Eva, ya se tumbaba todo el plan de Dios. ¿Se imaginan? Dios habría tenido que sacarla del paraíso a Eva. Adán se hubiera quedado solo en el paraíso. O sea, habría sido un desastre. Entonces, solamente la caída de Eva ya significaba destruir todo el plan de Dios. Y entonces el cuarto error lo cometió Eva al ponerse a hablar con el diablo. Y el quinto, en la quinta advertencia, el diablo siempre nos guía a los extremos. El diablo siempre nos guía a los extremos. La frase del diablo fue: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La técnica del diablo de llevarnos a un extremo para motivar nuestra reacción. Ustedes han visto lo que pasa hoy en día. Estás en una reunión y alguien se te acerca y te dice: ¿qué? ¿Ustedes los cristianos no toman nada de alcohol? ¿Ah? ¿Ustedes los cristianos no toman nada de alcohol? Entonces no es cierto. Eso no es cierto. Porque nosotros podemos sentarnos en un almuerzo, tomar un buen vaso de vino, por ejemplo, y no pasa nada. Y entonces tú le contestas: no, no es verdad. No es cierto que los cristianos no tomemos nada de alcohol. Podemos tomarnos un vaso de vino y no pasa nada. E inmediatamente te contestan: ok, entonces toma con nosotros. Te llevaron a un extremo para hacerte reaccionar. Ah, ya, entonces si tomas, entonces toma con nosotros, pues. Y si tú le dices: no, no quiero, ah, ya ves, no te dejan tomar nada. Esa es la técnica del diablo. Te lleva a un extremo, ¿no? Para que luego tú reacciones y caigas como palomita y hagas lo que ellos quieren hacer. Y la mujer, naturalmente, en reacción a esa frase, le puso un poquito más de dramatismo, ¿no? La mujer responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está
en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ese ni le tocaréis fue un aumento, un añadido dramático a la conversación, ¿no? El diablo les dice, no pueden comer de nada. Y la mujer dice, no, sí podemos comer, pero de ese árbol no hay que ni tocarlo, ni mirarlo, ni acercarte, ¿no? Ya la mujer estaba añadiendo un aspecto emocional a la conversación. Y ahí viene la primera mentira del diablo. No, no es verdad. No moriréis. No moriréis. Peca nomás. No va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Peca nomás, tranquilo. Nadie te ve. Nadie te ve. Y nadie te va a ver. Y lo vas a poder ocultar y mantenerlo escondido toda tu vida. Tranquilo, no pasa nada. No morirás. Dios dijo que iban a morir. Y el diablo se enfrenta a la verdad de Dios y le dice, no, no es verdad. No van a morir. En realidad, pueden comer de todos. El extremo, ¿no? No coman de nada. No, en realidad pueden comer de todos y no morirán. Y esta es la mismísima mentira que acompaña a toda la humanidad desde aquel día hasta el día de hoy. No importa lo que hagas, no morirás. Y te lo dicen los amigos, te lo dice el mundo, te lo dice Hollywood. No importa lo que tú hagas, no morirás. No va a pasar nada contigo. El engaño tiene que usar algo para atraerte. Por ejemplo, dinero. Por ejemplo, placer. Poder. Hasta amor. Y en este caso fue el poder. Porque le dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que si tú comes de eso, vas a tener la capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Vas a ser como Dios. Es decir, la creación ahora quiere convertirse en creador. La creación convertirse en creador. El plato de tallarines quiere ser cocinero. La escultura ahora quiere ser el escultor. Y ese absurdo concepto se lo creyó Eva y se comió la mentira. Y empieza el proceso de caída. A partir de aquí, la caída es automática. Ya no la puede detener. El proceso de caída de Eva ha empezado y va a arrastrar a su marido en esta caída. Y cuando esta caída empieza, miren el proceso, dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hasta ese momento, el árbol era prohibido para comer. Eso no se hace, eso no se come, eso no se toca, no te acerques al árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal. No se hace, no se hace. Hasta ese momento, pero a partir de ahora, de haberle dado cabida al diablo para meterse en mi vida, entonces la mujer, dice, vio que el árbol era bueno para comer. Dejó de ser prohibido
y malo para convertirse en bueno. Ahora lo malo, ahora es bueno. ¿Queda ahí la cosa? Claro que no, porque el proceso de caída lleva a un segundo nivel. Eso que ahora es bueno para comer y ahora se convierte agradable, agradable a los ojos. De bueno sube de nivel, ahora es agradable. La idea empieza a gustarte. Y luego dice, y el árbol se convirtió en codiciable. Era bueno, ahora era agradable, pero ahora quiero tenerlo. Es codiciable. De agradable pasa a ser codiciable. Lo necesito. Tengo que tenerlo, y el pecado entró en su corazón. Y lo primero que hizo la mujer fue tomar del fruto y comió. La mujer agarró el fruto y comió. Ella sola. Pero no se quedó ahí, sino que arrastró a su marido. Y el texto dice, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. No importa si Adán hubiese comido o no. En el momento en que la mujer comió, ya el plan de Dios había sido destruido. El plan de Dios se veía cambiado, trastocado, torcido, deteriorado, solamente cuando ella comió. Aunque el hombre no hubiese comido. Pero se acerca donde su marido y su marido come con ella. Y los dos se ven envueltos en esto que se conoce como la caída en pecado de la humanidad. Y todo esto tiene una serie de consecuencias inmediatas y eternas. Son consecuencias que resultaron en forma inmediata desde el momento en que ellos decidieron desobedecer a Dios, desde el momento en que ellos dieron cabida para aquel diablo. Y esas consecuencias son 6 consecuencias inmediatas. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana porque ya son las 9:05. ¿Alguna pregunta? Claro. A ver. Al inicio tú dijiste que, al inicio del estudio, ¿no? Usaste una frase, las fuerzas del universo se confabulan cuando hay obediencia. A tu favor. Sí. Ah, yo entiendo porque te conozco y sé cómo piensas, pero esta frase yo la he escuchado hasta de psicólogos. No. ¿Qué significa para ti? ¿Cuáles serían las fuerzas del universo que se confabulan a favor de un creyente que obedece? Sí, yo entiendo. El mundo está hablando de lo que se conoce como el pensamiento positivo, ¿no? El pensamiento positivo te dice que si tú tienes pensamientos positivos, si tú te levantas cada mañana y te ves al espejo y dices, este día yo soy el rey, yo soy el campeón, salgo para conquistar el mundo, entonces que las fuerzas del universo se confabulan a tu favor. Eso es lo que dice el pensamiento positivo. Eso es lo que tú has escuchado. Lo que yo digo no es eso. Lo que yo digo es que cuando tú decides obedecer la voluntad de Dios y escoger el camino de Dios, las fuerzas espirituales del universo se confabulan a tu favor. La primera es mentira. La segunda es verdad. A ver, voy a repetir otra vez para que quede claro. La primera es mentira, porque cuando tú te mires al espejo y digas, voy a comerme el mundo, tú no cambias en absoluto al mundo. El mundo, ni el universo, ni las fuerzas del universo se van a confabular a tu favor porque tú no tienes ningún poder sobre el universo. ¿Ya? Cuando la gente dice que si tú eres positivo, que tienes buen pensamiento y todo lo demás,
entonces que el universo va a ser positivo contigo y las cosas te van a salir bien. No, no es cierto. Es mentira, porque los seres humanos no tenemos el poder de crear nada. Nosotros no tenemos el poder de hacer nada. Tú le puedes decir a un árbol, quiero que mañana haya un árbol y no hay nada. ¿No es cierto? Tú puedes decir, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, y estás enfermo. Como tenemos un amigo en común que dice que los cristianos no nos enfermamos. Nunca. Porque nosotros tenemos el poder en nuestra lengua. Y nosotros debemos reprender a la enfermedad. Y decimos, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Y la última vez que escribió este muchacho, estaba en el hospital, que le estaban amputando la pierna por la diabetes que tenía y se le había carcomido el pie. Entonces, este que decía que él reclamaba ese tipo de cosas, no funciona. Nosotros no tenemos el poder para que el universo se confabule a tu favor. Pero Dios tiene el poder de bendecirnos. La Biblia dice que si nosotros escogemos el camino de la vida, sus bendiciones nos alcanzarán. Y eso sí es bíblico y es verdad. Entonces, cuando tú decides seguir los caminos de Dios, la palabra dice que las bendiciones de Dios se sueltan sobre ti y te persiguen hasta alcanzarte. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en los caminos de Dios a pesar que todo nos vaya mal. Hay personas que a veces las circunstancias les son adversas, son difíciles, a veces pasamos por épocas de depresión, a veces pasamos por épocas donde todo nos sale mal, etc. Yo les recuerdo la vida de Job. ¿Cuánto duró la prueba de Job? Nadie lo sabe. Una semana. Todos se imaginan una semana. ¿Seguro? ¿Y qué La si mayoría de prueba? la mayoría de comentarios serios dicen que fue una semana. Imposible. Imposible porque en una semana no ocurre lo que le ocurrió a Job. Cuando la mujer le dice a Job, maldice a Dios y muérete, no es posible que, por ejemplo, digamos, el día lunes perdió sus animales, murieron sus hijos y se mantuvo firme. El día 2, el día martes, le viene la sarna y la mujer le dice, maldice a Dios, muérete. Al día siguiente, no, ni hablar, ni hablar. De hecho, pasó un tiempo. Y por eso es que la mujer desesperada, porque la mujer se hastió de esa situación, porque la mujer perdió a sus hijos, perdió la posición económica, perdió todo, y solo le queda un marido sarnoso. Entonces la mujer está desesperada y en su desesperación reacciona y entonces le dice, ¿sabes qué? Mejor maldice a Dios y muérete, déjame como viuda y me busco otro, ¿no? Eso no puede haber sido una semana. Es probable que el proceso haya durado tiempo. Y durante todo ese tiempo, de cierto que Job luchó, discutió con Dios, peleó con el Señor, le dicen, quisiera ir hasta el trono de Dios para defender mi causa, todo lo que quieras, pero nunca perdió su corazón. Tenía un corazón dolido, un corazón herido, pero nunca perdió su corazón con Dios. Quería discutir con Dios, quería preguntarle por qué le habían pasado todas esas cosas, pero se mantuvo firme y al final, y no, como te digo, no estoy convencido que no fue una semana, fue mucho más tiempo. Y al final de todo, cuando Dios se le aparece, le da su jalón de orejas, ¿no? ¿Dónde estabas Claro. tú cuando yo creaba la tierra? ¿Ah? ¿Tú quieres discutir conmigo? Ya, pues vamos a discutir. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? A ver, cuéntame. Entonces, Cuéntame. y ahí el punto es ese, ¿no? Entonces, cuando tú decides seguir en los caminos de Dios, dice la palabra que las bendiciones de Dios
se desatan sobre ti y te persiguen hasta alcanzarte. Hay que aguantar a pie firme, porque la Biblia ha prometido que veremos su gloria. Así que en los momentos más duros, yo he pasado momentos muy duros, muchas veces aquí en mi escritorio, orando de madrugada, preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? No es fácil. Y a veces hasta le dije, Señor, ya no tengo fe. Ya no tengo fe para aguantar más. Y ese fin de año, cuando llegó el 31 de diciembre a las 12 de la noche, me puse a orar y clarito sentí la voz de Dios que decía, mira que llegaste. Tú decías que no, mira que llegaste. Y entonces a veces uno se desespera, ¿no? Y como le digo, yo entiendo muchas veces esta situación cuando llega el dolor, porque lo he pasado. O sea, no imaginen que mi vida ha sido siempre una cama de rosas. He pasado momentos muy duros y muchas veces aquí en la oficina, a solas, tienes que derramar tus lágrimas sin que nadie te vea, porque eh, tu corazón se quiebra delante de Dios. Pero al final de todo, el Señor responde, porque esa fue su promesa. Entonces, lo que yo he dicho al principio es esto. Cuando tú decides ser fiel al Señor, mantenerte fiel al Señor, a pesar que todo esté negro, las fuerzas espirituales de Dios, sus ángeles, sus bendiciones, sus promesas, todas ellas se confabulan a tu favor y las bendiciones de Dios te persiguen hasta alcanzar. ¿Ok? Gracias, Har. Har, otra pregunta, la última, y ya para no quitarles tiempo, porque ya son las 9. Con respecto a la doctrina, Pablo le dice a Timoteo que cuide la sana doctrina. Sería bueno saber de qué doctrina le está hablando ahí Pablo a Timoteo, pero me refiero al hoy. ¿Cómo un cristiano puede... ¿de dónde sale la doctrina? El concepto de doctrina para mí simple es que es instrucción, ¿verdad? Sí. Instrucción basada en la palabra de Dios. Pero ¿cómo la verdadera doctrina, que sí está en la Biblia, cómo distinguirla? ¿Cómo se crea? Porque entiendo que hay un gobierno de iglesia y cada iglesia tiene su propio gobierno y el creyente común puede interpretar que esa es la sana doctrina porque vive dentro de un gobierno de su propia iglesia. Pero ¿cómo distinguirlo? Yo escuchaba a un predicador cubano en un curso de hermenéutica que él decía, de la historia no se puede sacar doctrina, específicamente del libro de los Hechos, que es histórico. No sé si compartas eso. Pero, ¿por qué? Porque la historia es relativa, la doctrina no. ¿Cómo interpretar el Antiguo Testamento cuando fue dirigido al pueblo judío? ¿Y cómo interpretar el Nuevo Testamento que también que fue creado dentro, se vivió dentro del Imperio Romano, la iglesia comienza cuando comienza Grecia, etc. ¿Cómo cuidar la sana doctrina, conocerla y cómo distinguirla para no caer en el error? Y si alguien cae en el error se puede corregir también, pero Sí. ¿qué piensas de eso? En primer lugar, tienes razón. De los libros históricos no puedes sacar doctrina. Los libros históricos hablan de lo que ocurrió. No puedes sacar una doctrina de algo que le pasó a nadie. O sea, no puedes pensar que cada vez que alguien esté camino de su ciudad y esté leyendo un libro de la Biblia, se le aparezca un Felipe, ¿no? No puedes predicarle a la gente y decirle, la Biblia enseña que cuando tú busques a Dios se te va a aparecer Felipe para indicarte el camino y te bautiza.
Y eso fue lo que pasó en Hechos. La forma en que Herodes murió. No puedes decir que una persona que se burla de Dios va a morir comida por gusanos. O sea, no puedes sacar de libros históricos enseñanzas doctrinales. Puedes sacar enseñanzas que tengan respaldo doctrinal en los libros doctrinales. Estamos hablando de los evangelios, estamos hablando de las epístolas, ¿no? Ahora, es verdad lo que acabas de decir. En segundo lugar, la doctrina tú tienes que verla desde dos ángulos diferentes. La primera es la doctrina fundamental, que es lo que estamos estudiando todos los miércoles. Las doctrinas fundamentales, esas son universales. Ahí está el secreto de la sana doctrina. Sobre las doctrinas fundamentales, estamos hablando de Dios, estamos hablando del pecado del hombre, estamos hablando de Trinidad, estamos hablando de la persona de Jesucristo, qué posición tiene Jesús en la Biblia y cuál es la posición del hombre en la Biblia, salvación, redención, en todos esos temas, esas son las doctrinas fundamentales de donde se desprende la sana doctrina. Sobre esa sana doctrina, tienes doctrinas secundarias. Esas doctrinas secundarias pueden variar según la iglesia. Entonces, por ejemplo, yo puedo reunirme en una mesa y compartir con pastores que creen en el gobierno congregacional, es decir, donde la congregación manda, ¿no? Un tipo de gobierno democrático, ¿no? O puedo estar sentado en una mesa con pastores que creen en el gobierno episcopal, es decir, con una pirámide que va bajando de arriba hacia abajo. La iglesia anglicana es episcopal, la iglesia católica es episcopal. Tienes una cabeza encima que se va distribuyendo hacia abajo, ¿no? Una base más grande. O puedes tener los que se llaman los gobiernos presbiterianos, que la iglesia es dirigida por un equipo de ancianos y pastores, de presbíteros, ¿no? Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema y jamás voy a discutir con ellos sobre ese tema. Si una persona me dice, no, yo creo que en el gobierno congregacional, está bien, pues, está bien, ¿no? No, yo creo en el gobierno presbiteriano, está bien, pues, está bien. No tengo ningún problema con este tipo de doctrinas, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices que tú crees que la gente tiene que hablar en lenguas o no, no me interesa, no me importa. Yo tengo mi posición y tú puedes tener la tuya. O sea, en ese sentido, a mí no me afecta. Pero yo no puedo sentarme en una mesa con un tal Cash Luna que dice que Jesucristo vino para salvarnos de la pobreza y no de nuestros pecados. Porque eso es herejía, ¿no? Entonces, para definir la sana doctrina, vamos a concentrarnos en la enseñanza básica. En esa enseñanza básica tenemos que estar de acuerdo. La enseñanza secundaria puede variar y debemos tener el corazón dispuesto para amar a nuestros hermanos que son diferentes. Yo me encontré una vez en Basel, en un parque, estábamos en un día de evangelización con la iglesia de Pratel, de Basel, y en el parque encontramos otro grupo de hermanos que estaban evangelizando. Eran unos hermanos de una iglesia donde la mayoría son ecuatorianos, y eran las hermanas eran muy sencillas, usaban la falda a la altura del tobillo, no tenían maquillaje, no llevaban aretes, no llevaban nada, estaban vestidas. Como la de Young Life, como la de Young Life. Sí, sí, más o menos. Y entonces iban muy antiguo, vestido con la forma antigua. O sea, es una iglesia muy conservadora, muy tradicional, ¿no es cierto? Y yo me acerqué a hablar con ellas nos vieron evangelizando, y entonces al toque me di cuenta, al momento me di cuenta de que eran hermanas en Cristo. Y claro, mi esposa no se viste como ellas y no voy a obligar a mi esposa a vestirse así, pero yo las respeto a estas hermanas y las amo en el amor del Señor, aunque son diferentes. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Entonces, en todas las cosas secundarias no vamos a discutir ni vamos a ponernos a pelear. La cosa es la doctrina fundamental.
Y en la doctrina fundamental, para saber lo que la doctrina fundamental es sana, es bien simple. Tienes que utilizar tres fuentes de información. Para saber lo que es la doctrina sana, tres fuentes de información. La primera es la palabra de Dios, obviamente. Estudiar la palabra, pero a conciencia. ¿Ya? No el estudio popular que tiene la gente que agarra la Biblia, lee un capítulo y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué me vas a decir hoy día? Sino meterse en la escritura, estudiar la palabra como lo estudiamos nosotros acá. Y se dan cuenta ustedes que no somos muchos, porque este tipo de estudios no es para la mayoría de personas. La mayoría de personas quieren las prédicas tipo Dante Gebel, ese tipo de prédicas, ¿no? Con muchos chistes, mucha ilustración y mucho cuento. Pero estudiar la palabra, el texto bíblico, agarrarlo y profundizar, no muchos tienen eso en el corazón. Entonces hay que estudiar la palabra de esa manera. La segunda cosa, tienes que hacer, o sea, estudiar personas, gente que es sabia, que ha conocido, que ha estudiado la palabra y que te puede dar referencias a la Biblia. O sea, estoy hablando de teólogos, estoy hablando de maestros, estoy hablando de gente seria que vive ahora, ¿no? Que son maestros, que son serios en la palabra y que te pueden dar consejos. Porque la corriente bíblica esa de que la letra mata y el espíritu vivifica, resultó en que muchísimos pastores no tienen ni la preparación bíblica para pararse en un púlpito y dicen que el Espíritu Santo los influye, ¿no? Recuerdo que acá un pastor me escribió para decirme que me invitaba a su graduación como pastor. Y yo le dije, ¿dónde has estudiado? Y me dijo, por correo. Allá, ¿por correo has estudiado? Sí. Entonces, ya se iba a graduar de pastor. ¿Quién lo iba a ordenar como pastor? Su esposa. Su esposa lo iba a ordenar como pastor. Entonces me pareció un chiste. Y le hice una pregunta. Le dije, ¿qué cosa es el propiciatorio? Y no supo responderme. O sea, es gente que se mete a predicar o enseñar que no tiene conocimiento bíblico. Entonces, eso hay que descartarlo. Guíate por personas que conocen la palabra, que han estudiado la palabra, teólogos serios, comentaristas serios de la palabra de Dios. Y entre ellos vas a tener sana doctrina. Entonces, teníamos, uno, estudio de la palabra a profundidad. Segundo, comentaristas. Y tercero, y esto es muy importante, libros escritos por pastores, predicadores, maestros que han fallecido. Por ejemplo, si Dios nos habla, la pregunta es, ¿acaso no les habló a hombres de Dios que vivieron y que han fallecido y que vale la pena recordar? Por ejemplo, los hermanos Wesley, Carlos y John Wesley. Por ejemplo, Spurgeon. ¿Me entiendes? O sea, estos hombres de Dios que llevaron el evangelio en los siglos XVIII, XIX. ¿Acaso estos hombres no se arrodillaban a buscar la dirección del Padre para que Dios les guiara en doctrina? Claro que sí. Entonces, cuando lees sus libros, te das cuenta que la sana doctrina estaba en todos ellos, ¿no es cierto? Por un caso muy simple, la falsa teología de la prosperidad, la teología de la codicia con la cual algunos pastores se han enriquecido, ¿ya? Esa falsa teología no existe en ninguno de estos hombres de Dios del siglo pasado. ¿Quiere decir eso que esa teología apareció este siglo? ¿Y quiere decir que Dios no les reveló esa teología a todos ellos? No. Lo que quiere decir es que en los últimos tiempos vendrán apóstatas que desviarán la fe de los creyentes. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Me entiendes? Entonces, tres cosas. El estudio profundo de la palabra, teólogos serios hoy en día que puedan darte referencia, y en tercer lugar, leer estos escritores
que tienen conocimiento, que han tenido conocimiento, que predicaron la palabra, que enseñaron la palabra siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y que en esos escritos vas a encontrar tú mucha sana doctrina y enseñanza bíblica. ¿Contesté a tu pregunta? Gracias, Har. Bien. Sí, quería más, pero yo sé que por tiempo no se puede. No, ¿Alguna pregunta más? sería bueno de repente que aparte de los hermanos Wesley, Spurgeon, C.S. Lewis, y bueno, hay un montón, Calvino, Lutero, Claro. que de repente tú en tu experiencia, y sé que tienes ahí en tu biblioteca todos ellos, de repente el nombre, ¿no? de ellos, siempre es bueno tenerlos porque aparecen pensamientos de ellos en el Instagram, en Facebook, que no sé si son de ellos en realidad, ¿no? No sé si en realidad la gente cuelga pensamientos de ellos porque nunca ponen la referencia, porque un pensamiento serio tiene que tener referencia del libro, la página, etcétera, ¿no? Ya. Para mí, o sea, yo puedo poner la cara de Denzel Washington y pongo ahí es necesario nacer de nuevo y la gente va a creer que Denzel Washington es cristiano. Eso hacen en Facebook. Sí, Hacen claro. bastante eso en A mí Instagram, ¿no? me llegó una foto de George Washington que decía, no creas todo lo que dice Internet. Es verdad, pues. George Washington, pues, No lo dijo también, ¿no? Pero bueno. George Washington Pero es murió. verdad, no creas todo lo que dice. Bueno, entonces, ok. Gracias, Har. Bueno, entonces, la próxima semana vamos a continuar. Hemos visto ya el proceso de la caída y la próxima semana vamos a ver qué pasa con eso. O sea, cuando ellos cayeron, cuando Adán y Eva cayeron, el pecado, hubieron consecuencias inmediatas, pero ¿cuál es la consecuencia para nuestras vidas? ¿Qué pasó con ese pecado? ¿Lo heredamos? ¿Por qué lo heredamos? ¿Cuál es nuestra situación actual delante de Dios? Todo eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces, vamos a orar y vamos a terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por el estudio de hoy. Te bendecimos por lo que hemos aprendido, por estos consejos que Eva no tomó en consideración y que terminó llevando con su esposo para caer en las garras y el engaño, en la mentira del diablo y que hasta ahora pagamos las consecuencias. Te adoramos, Señor, por ello, para aprender. Queremos nosotros tener vidas dignas que te honren. Ayúdanos en ese sentido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Chao, Mario. Chao. Gracias, Hasta la Har. próxima semana. Chao, hasta mañana. Tengan Saludos a buen todos. día. Bye. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en